encontramos un refugio de paz y aceptación, aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, con agradecimiento en este día, Sergio y Yolanda Huerta. Estamos en este día, hermanos, en culto familiar. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que en este momento acaban de sintonizar el canal 63.5 del Evangelio Eterno. Estamos llevando, hermano, el culto a la familia. Doy la bienvenida a las redes sociales, a todos aquellos hermanos que por medio del internet se unen a ese tiempo de adoración en tu hogar. Bienvenido seas. Y a las radiodifusoras del Evangelio Eterno, con agradecimiento en este día, culto familiar. Estamos agradecidos, hermanos, porque por medio del ministerio de oración, muchos hermanos están llevando la oración. Hay agradecimiento. Y llevamos en este momento culto familiar. Bienvenidos hermanos, es un agrado, un placer y sobre todo una bendición el que Dios nos ponga en este lugar, Señor, para compartir de su palabra. Para nosotros es un gozo y una alegría ser ministrados por la palabra de Dios, porque el fundamento de este programa es la santa palabra de Dios. Vamos a iniciar, hermanos, con una oración, invitando a todos aquellos que tengan en su corazón, lo deseen, ponerse de rodillas junto con nosotros, lo hagan. Es una señal de reverencia a nuestro Creador, a nuestro Dios. Jesucristo mismo, la Escritura lo dice, puestos de rodillas oraba a su Padre. Amén. Si por algún motivo usted no puede arrodillarse, por algún impedimento, doble sus rodillas espirituales y hagamos esta oración para consagrar este tiempo en la presencia de Dios e invitar al Espíritu Santo para que nos acompañe tanto aquí en el estudio como en el hogar de ustedes. Vamos a ponernos de rodillas. Amoroso Padre Celestial, una vez más en este día, Señor,
elevamos nuestra voz delante de tu santísima presencia, adorando, bendiciendo tu santo nombre, Señor, dándote gracias por el don de la vida que tú nos prestas. Te pedimos humildemente, Señor, que perdones toda falta que pudimos haber cometido en pensamiento, en palabra, en obra, en omisión. Por favor, Señor, no la traigas más a memoria. Y en tu infinita misericordia, Señor, escucha nuestras palabras, escucha nuestra voz, Señor, que clamamos a ti, pidiéndote perdón, Señor, y por fe declaramos, creyéndolo, Señor, que tú nos brindarás el perdón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, ponemos este tiempo de culto familiar en tus manos, Señor. Antes que nada, intercediendo los unos por los otros, Señor. Pidiéndote, Señor, que toda petición que aquellos hermanos y amigos que nos ven a través, Señor, de este canal de televisión o por cualquier medio de radio o cualquier medio de red social nos puedan escuchar, Señor, tú consideres, Señor, la petición de su corazón que ellos tengan delante de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que conforme a tu voluntad, conforme a la medida de su fe, Señor, y conforme a tu tiempo, tú les traigas una respuesta, Señor. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos, Señor. Que este tiempo de culto familiar, Señor, sea edificado, Señor, para aquellos que creyendo en lo que tu palabra dice, la pongamos por obra. Y es por ello, Señor, que ponemos este tiempo en tus manos. Con humildad te pedimos, Señor, que tú nos bendigas a través de tu santa palabra. Trae palabras a nuestras bocas que sean de bendición, que sean de edificación, que sean, Señor, para construir, para enaltecer tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos con humildad, creyendo y confesando que tú lo harás conforme a la medida de nuestra fe. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Por la gracia del Señor, hermanos, una vez más estamos aquí en este espacio, agradeciéndole primeramente a Dios porque nos brinda esa oportunidad y también a los productores y al director de esta red de canales del Evangelio Eterno por darnos la oportunidad de venir a compartir de su palabra. Estamos en el culto familiar. Como hemos mencionado en ocasiones anteriores, el culto familiar se trata de fomentar, de animar para aquellos que ya lo lleven a cabo en sus casas, para que lo continúen haciendo. Pero también nos dirigimos a aquellos que no han tenido esa experiencia de hacer el culto familiar en su hogar. Se le llama culto porque hacemos un servicio consagrado a Dios en nuestros hogares. Amén. Estos son llevados a través del jefe del sacerdote del hogar. Pero también estamos hablando de la familia. Hay familias que lamentablemente no tienen la presencia del papá o de la mamá, pero que sin en cambio la mamá por ser mujer soltera o el papá por ser hombre soltero, pero que tienen la responsabilidad de los hijos, viven solo. A ti me dirijo, querida hermana, que tienes hijos, pero que no tienes un esposo. Tú eres la responsable de llevar el culto familiar. Me dirijo también a aquellos abuelos que se han hecho cargo de los nietos por alguna circunstancia. A ti, querido abuelo, también me dirijo, abuela, para que ustedes, como sacerdotes de hogar, lleven el culto familiar a sus Amén. Hogares. Amén. Me refiero también a los viudos, a las viudas, a los jóvenes que incluso aún no se han casado, pero que por alguna circunstancia viven solos, ya sea que estén estudiando o por cualquier otra circunstancia. Ustedes son responsables por llevar un culto familiar Amén. en su hogar. Me dirijo a los padres de crianza, que también aquellos que han recibido, adoptado a niños, ustedes son responsables también por llevar un culto familiar. El culto familiar consiste en unir a las familias Amén. en torno de un altar espiritual que simbólicamente se levanta delante de la presencia del Señor en nuestros hogares. Y en ese culto familiar participan todos los que habitan en la casa. Ese es el ideal
para llevar un culto familiar. Amén. El culto familiar, como hemos mencionado en ocasiones anteriores, consta de 3 bases que son fundamentales Amén. para poder desarrollarlo. La primera es la adoración a nuestro Adoración. Señor. Así es como se empieza el culto familiar, adorando, alabando, bendiciendo el santo nombre de nuestro Dios a través de cánticos de alabanza. Amén. La segunda parte vendría siendo el arrepentimiento o el agradecimiento que se hace por medio de la oración, Amén. donde tenemos la oportunidad de orar los unos por los otros. Amén. Y la tercera parte del culto familiar vendría siendo el estudio de la palabra. Amén. O sea que básicamente el culto familiar es para agradecer y adorar a nuestro Señor por las bondades que nos da. Amén. Es para elevar nuestra voz en agradecimiento y también en arrepentimiento a través de la oración. Amén. Y el tercer fundamento, el tercer principio, la tercera parte sería el estudio de la palabra. Amén. Se recomienda que el culto familiar sea diario y que sea 2 veces por día. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos lo dice que así lo debemos de hacer. Amén. Haciendo una pequeña recopilación, hermanos, para aquellos que no han tenido la oportunidad de ver este programa de culto familiar, hemos expuesto las bases Amén. de cómo desde el mismo jardín del Edén el Señor puso el principio para llevar el culto familiar. Amén. Hemos visto cómo el matrimonio fue establecido como una institución sagrada. Amén. Hemos visto cómo el Señor establece una comunión, una comunicación con el hombre y con la mujer, y ahí trae el principio de la oración. Lamentablemente, después del pecado, el Señor, lamentablemente para el hombre, pero el Señor les da la promesa de la reconciliación con Dios por medio de un sacrificio. Amén. Y en el mismo jardín del Edén, después de que el hombre peca, se desarrolla un sacrificio de un animalito que simbólicamente representaba a Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, hay un sacrificio, hay un derramamiento de sangre. Y a través de ese sacrificio y ese derramamiento de sangre se establece ahí una forma de adoración a Dios, de reconocer su arrepentimiento y de reconocer que solamente Cristo es el único que nos puede salvar. Amén. Esto lo hemos estudiado y lo hemos visto. O sea que en el jardín del Edén entra el pecado. En el jardín del Edén entra la salvación. Amén, así es. Y en el jardín del Edén, culto familiar. Ahí viene complementado nuevamente lo que el enemigo había roto, viene nuevamente la unidad para tener una reverencia Amén, con Dios, así es. el altar de adoración. Así es. Ahí viene en esos mismos pasos como Dios siempre hace provisión para sus Amén, hijos. así es, efectivamente así es. Amén. Eso lo hemos estudiado y por eso lo tenemos en la mente. Después de que entró el pecado, Dios le da la promesa de la salvación. Génesis 3, 15 y 16 dice que a través de la simiente de la mujer iba a venir la salvación. Se refería a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando Adán y Eva pecan, también salen del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque Dios no iba a permitir que el pecado que habían cometido se perpetuara. Porque así como habían desobedecido al comer del fruto prohibido, a su alcance también estaba el fruto del árbol de la vida. Entonces Dios ya no permitió eso, sino el pecado se iba a perpetuar. Por eso es de que cerró y los expulsó del jardín del Edén. Sin en cambio, ellos, en el conocimiento que tenían del primer sacrificio que se hizo en el jardín del Edén, a través del derramamiento de la sangre del corderito, ellos continuaron alabando, adorando, invocando la presencia de Dios afuera del jardín del Edén. Ellos reunían a su familia y ellos mismos construían holocaustos, construían un altar de sacrificio, y ellos a las puertas del Edén iban y adoraban y reconocían y pedían la reconciliación de Dios y de sus hijos. Amén. Ahí está el principio de culto familiar. Amén. Posteriormente vimos el ejemplo de Caín y de Abel, que ellos también presentan una ofrenda
delante de Dios, pero porque los padres ya los habían instruido que a través de esa ofrenda, que a través de ese sacrificio, que a través de ese holocausto, ellos iban a invocar el nombre del Señor. Sabemos lo que ocurrió con ellos. Uno permaneció en obediencia y otro en desobediencia, pero ese no es el motivo del tema, sino que el tema está en que ellos reconocían por el principio de los padres cómo deberían de juntarse en torno al holocausto, en torno a ese altar simbólico para adorar delante de la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que hemos estudiado. Luego hemos considerado también y hemos dicho que la casa es la primera escuela del niño, ya hablando en la familia. Y cuando decimos familia, vuelvo a repetir lo que hace un momento comentábamos, que la familia está conformada por los miembros que habitan en el hogar. Ya sea una viuda, ya sea un padre solo, ya sea un joven, ya sea un matrimonio, o sea, todos tenemos la bendición de llegar a ser tu altar de adoración, el culto a Dios. Así es. Entonces, el culto familiar, Dios lo establece el principio en el mismo jardín del Edén, pero aquí en las Sagradas Escrituras, y vamos a una escritura, hermanos, para que confirmemos lo que estamos diciendo. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, el Señor dice, a través de la boca de Moisés, porque le da instrucciones de cómo se deberían de comportar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El Señor le da esta recomendación. Cuando nos habla aquí del corazón, se está refiriendo al corazón como una fuente de acción, como una fuente de pensamiento, como una fuente de motivos y de sentimientos. Es decir, no se está refiriendo al corazón como un órgano, sino como simbólicamente como que el corazón recopila todos los motivos, todos los deseos, todos los sentimientos, la fuente de acción. Eso es lo que nos motiva. Cuando dice aquí en tu corazón, es la motivación que nosotros tenemos en nuestra mente para actuar, para decidir. Por eso la Escritura dice, y amarás a Jehová con todo tu corazón, es decir, con todos tus sentimientos, con todos tus anhelos, con toda tu voluntad. A eso se está refiriendo. O sea, en una palabra, el Señor desea que todo tu ser, Amén, toda tu voluntad, todas tus emociones, adorar a Dios con todo tu ser. Cuando habla del corazón, habla de toda tu voluntad, tus emociones y todo. Por eso dice, oraréis y me buscaréis, porque vas a orar de todo vuestro corazón, de todo tu ser, de toda tu voluntad. Y en el versículo 6 de Deuteronomio 6, versículo 7, sigue diciendo el Señor, y la repetirás a tus hijos. Amén. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Cuando dice repetirás, quiere decir volver a decir. O sea, cuando tú repites una cosa es porque antes tú ya la sabías. Y el Señor nos dice que si nosotros conocemos la voluntad del Señor, las debemos ¿de qué? De repetir. Eso es a lo que se está refiriendo. O sea, de repetir, de volver a decir lo que ya sabíamos una y otra vez. Eso debe de ser de una manera incisiva. Eso debe de ser una repetición clara. Pero aquí nos sigue dando instrucciones. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. O sea, no nos reserva únicamente un lugar en especial, sino que nos está representando en el caminar de nuestra vida. Porque nuestra vida está en la casa, pero también nuestra vida está fuera de la casa. En el transcurso de la casa al trabajo, en el mismo trabajo y cuando regreses a tu casa. Y en la última parte dice, y al acostarte y cuando te levantes. Y este es el principio para llevar el culto familiar en la mañana y en la noche. En la mañana debemos de juntar a los miembros de la familia, obviamente con un orden, porque depende del número de habitantes o de familiares que habiten en tu hogar.
Y también depende de las edades que tengan, de las condiciones que tengan. Pero vamos a poner una ilustración, porque aquí la palabra de Dios lo está diciendo. En el hogar, dependiendo del número de hijos que tengas, tú debes de buscar un momento en el cual todos deben de estar. Que esté el papá, que esté la mamá y que estén los hijos. Por circunstancias que en ocasiones el papá no está o que la mamá no está por cuestiones de trabajo o que algún hijo tiene que entrar temprano a la escuela y no hay oportunidad para buscar un momento adecuado, pues con los miembros de la familia que estén debemos de ejercitar el culto familiar. Obviamente lo ideal es de que todos estén presentes. Amén. Y si se forman y si se ponen de acuerdo, buscar la hora más temprana para que todos estén juntos. Y el culto familiar no es algo tedioso, o sea, no es una monotonía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien va a gobernar en ese altar familiar que se va a desenvolver. Amén. Amén. Entonces, el culto familiar lo podemos hacer, lo podemos desarrollar con los 3 pasos que dimos al principio de adoración al Señor a través de la alabanza, de agradecimiento y de arrepentimiento a través de la oración y a través del estudio de la palabra. Todo eso lo podemos hacer en un tiempo corto. Lo ideal sería no más de 15 minutos, porque no va a ser ninguna predicación ni va a ser algo monótono. También depende de la edad de nuestros hijos. Si nuestros hijos son muy chicos, por su misma edad, sabemos que ellos no son inquietos, o sea, no aguantan mucho el estar escuchando. Pero sin en cambio nosotros nos tenemos que rebajar a su nivel y hacer del culto familiar que el mismo Espíritu Santo los esté animando a ellos con nuestro ejemplo. Amén. Cuando son jóvenes, pues sabemos que los jóvenes son un poquito más inquietos y más reacios para estar en las cosas de Dios. Si ya tienen la enseñanza cristiana y si son reverentes, va a ser mucho más fácil. Pero dentro de la familia sabemos que hay hijos que son más sometidos que otros. Entonces tenemos que hacer la labor no obligándolos, sino que tenemos que hacer la labor dando testimonio de lo que queremos o de la forma que queremos que ellos participen. En el caso de los abuelos, en el caso de las mujeres solas, en fin, diferentes situaciones dentro del núcleo familiar se pueden adecuar para llevar el culto familiar con estas 3 bases para poder desenvolverlo. De eso ya hemos platicado. También hemos visto acerca de la armonía en el hogar. Hemos hablado del hogar, ambiente. de cómo un hogar puede fomentar un ambiente propicio para que la participación de los hijos y de los padres sea conforme a la voluntad divina. Amén. Y en el programa pasado mencionábamos que los padres son los primeros maestros. Amén. O sea, comentábamos y decíamos que un padre que enseña es porque ese padre ya debió de haber sido enseñado. Amén. Y la enseñanza la encontramos en la Santa Palabra de Dios. Amén. En esta ocasión vamos a presentar el mismo tema, o sea, los padres como primeros maestros. Esta va a ser la segunda parte. ¿Por qué? Porque es un tema muy amplio y queremos a través de la Biblia poner la base. Con un escrito está para que veamos la importancia que los padres tienen en la educación y en el desarrollo de sus hijos. Amén. El padre y la madre deberán de ser los primeros maestros del niño. El mundo está lleno de trampas y muchos son atraídos por una vida de placeres egoístas y sensuales, porque nuestra sociedad está lleno de trampas y esas trampas las ha puesto el adversario, porque quiere robarnos la paz en nuestra casa y quiere robarnos a nuestros hijos. Mencionábamos que el Señor en el mismo jardín del Edén instituyó el matrimonio y instituyó el día de reposo. Amén. Y esas 2 instituciones, desde el mismo jardín del Edén hasta nuestros días, han sido atacadas por el adversario. Vamos a hablar de la segunda institución, que es la del matrimonio. Hoy en día en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, vemos muchas situaciones donde la familia es dividida.
Una familia que no ora, una familia que no es piadosa, una familia que no profesa la misma fe, está susceptible para caer en las mentiras del adversario. La familia es la base de la sociedad, la familia es la base de la iglesia, la familia es la base de la comunidad, la familia es la base del país, la familia es la base de la humanidad. Amén. Porque Dios así lo estableció desde el principio. Amén. Entonces, el adversario quiere venir y dividir en la familia, porque él sabe que si divide la familia, va a dividir la iglesia, va a dividir la sociedad, va a dividir el país y va a dividir la humanidad. Por eso es importante que tanto el padre como la madre, una de las responsabilidades que Dios nos da es de ser como centinelas, Amén. como guardas. Y vamos a ver un escrito donde la Biblia nos dice cómo el Señor usó al profeta Isaías para darle la advertencia al pueblo de Dios de cómo deberían de permanecer. Y este ejemplo lo vamos a tomar para ministrar a las familias, cómo debemos de velar nosotros por la educación de nuestros hijos. Y esto lo vamos a ver aquí en el libro De en Isaías. el libro de Isaías, en el capítulo 21 y el versículo 6. Isaías, 20. capítulo 21, versículo 6. La palabra de nuestro Dios dice, porque el Señor me dijo así, hablando el profeta, pon centinela que haga saber lo que viere. El Señor instruye a su profeta que ponga un centinela para que haga saber lo que viere. Ahora, ¿qué es un centinela? Un centinela es un velador. Es una persona que se dedica a velar. Así es. Mientras tú duermes, el velador, el centinela está velando. Normalmente en nuestros países se usan los veladores, pasan con un silbatito, recordando que ahí viene el centinela que está velando ese negocio, está velando esa propiedad. Y ese es un centinela, es un velador que no duerme y está cuidando y protegiendo. Ese es un centinela. Así es. O sea, los padres somos centinelas de nuestros hijos. Entonces Dios nos está poniendo como centinelas para velar y cuidar una propiedad que no es nuestra, Amén. es del Así Señor. es, efectivamente. Y mira lo que sigue diciendo aquí el versículo 8 del libro de Isaías, capítulo 21, el versículo 8. ¿Cómo sigue diciendo la palabra del Señor? Y gritó, ¿quién? El centinela, un león. O sea, veía él un peligro ahí. Dice, mi Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente, de día, y paso las noches enteras sobre mi guarda. O sea, el centinela estaba sobre ¿qué? Sobre las atalayas. Sobre la atalaya. Las atalayas son unas torres Así es. donde el centinela desde lo alto puede vislumbrar toda la ciudad, cosa que no permiten a otros ver, sino aquellos que miran a su altura nada más. Pero el centinela estaba sobre la atalaya y el atalaya era la torre donde él podía visualizar al enemigo Amén. o aquel que viniera a hacer algo Así en contra de su propiedad, los atalayas. Entonces Dios muestra a los padres ser atalayas y estar pendientes, vigilantes de la obra de Dios, de sus hijos, Amén. de los hijos que están creando. Sí, efectivamente. Entonces la palabra de Dios nos instruye por medio de estas ilustraciones. Y nosotros presentamos estas ilustraciones de una manera simbólica, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios, la misma palabra de Dios lo confirma. Amén. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, la palabra de Dios dice que todo lo que está escrito fue escrito como ejemplo Amén. para aquellos que hemos de alcanzar los fines del tiempo. Amén. Es decir, cuando dice todo lo que ha sido escrito, se está refiriendo a toda la Biblia. Amén. Y también en Romanos capítulo 15, versículo 4, la Escritura nos dice que todo lo que está escrito fue escrito para que nosotros lo supiéramos, para darnos sabiduría, para hacérnoslo aprender. Vamos a leerlo aquí en Romanos capítulo 15,
Libro de Romanos, capítulo 15 y el versículo 4. La palabra de nuestro Dios dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, Amén. para que por la paciencia, o sea, la perseverancia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Es decir, la misma palabra de Dios nos permite de una manera simbólica o profética entender lo que la misma Escritura dice. Pero volviendo al tema de la familia y de los hijos, si a los hijos no se les atiende, son propensos a malgastar sus energías, cediendo a apetitos, a pasiones, y muchos se pierden. En la sociedad del día de hoy, ¿qué es lo que vemos? Cosas que posiblemente para nosotros ya son comunes, ya son rutinarias, pero que si nos ponemos a ver el trasfondo, por ejemplo, de los anuncios, el trasfondo de las películas, el trasfondo de las obras que se presentan, todo trae un trasfondo espiritual negativo. Ahora ya no te puedes sentar cómodamente a ver un noticiero o un programa de televisión sin que te estén pasando cosas que la juventud está haciendo y nos promueven, por ejemplo, el uso de cervezas, el uso del cigarrillo, la sensualidad que se presenta por los modelos y las modelos que salen. Y todo eso para el hombre cristiano es algo que te incomoda. Y muchas veces prefieres mejor cambiar para que tú no seas cómplice de aquello que estás viendo. Todas esas seducciones se presentan a nuestros hijos hasta en las mismas escuelas. En las mismas escuelas, en la actualidad ya se les está hablando de que un baño es para niños y para niñas. Se está perdiendo el respeto para la intimidad tanto de la niña como el niño y se les está mostrando algo antibíblico, aceptándolo como verdad. Y es triste ver esta situación, pero es lo que mencionábamos desde un principio, que la familia es atacada por el adversario, permitiendo esta unión, permitiendo estas adopciones y tanta cosa que el enemigo ha mostrado, pensando y diciendo que son cosas buenas. Entonces, queridos hermanos y amigos que nos hacen favor de estarnos sintonizando, estos comentarios que estamos haciendo y la enseñanza que estamos aprendiendo a través de la Biblia es con el único fin de poner en tu corazón el deseo de estar en contra de lo que la palabra de Dios dice. Amén. El culto familiar es una herramienta, es un medio en el cual Dios nos los ha proporcionado, porque ya lo leímos. La recomendación que nos hace nuestro Señor de estar velando, de estar alabando, invocando el nombre de nuestro Dios, tanto en la mañana como en la tarde, es con el único fin de hacer un cerco protector a nuestros hijos. Nuestro Señor Jesucristo les decía al Padre Celestial, dice, no te pido por ellos que los quites del mundo, refiriéndose a sus discípulos, sino que los guardes de todo mal. Amén. Y esa misma oración debe de ser nuestra oración para nuestros hijos. Vivimos en una sociedad, como lo comentábamos, contaminada, maleada, en su mayoría. Pero sin en cambio nuestros hijos tienen que estar conviviendo en ese tipo de ambientes, de circunstancias, de sociedad. Entonces nuestra oración es hacer la oración de Cristo. Señor, guárdalos de todo mal. El culto familiar, hermanos, es para poner ese cerco protector. Amén. Para inducir, para crear en nuestros hijos ese respeto primeramente a Dios y después a los demás. El culto familiar une a la familia en armonía, en amor. El culto familiar nos permite darle agradecimiento al Señor por el día que nos permitió vivir, por el descanso que nos permitió tener, por la preocupación que la pusimos ante su trono de gracia y la quitó como un pesar en nuestro corazón.
Ese es el culto familiar Amén. matutino. Y en el culto familiar vespertino es reunirnos en torno al altar del hogar A dar y gracias. agradecerle a Dios por sus bondades, Amén. agradecerle a Dios por su provisión, agradecerle a Dios por su cuidado. Amén. La Escritura lo dice en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas les vienen a bien. Esto es conforme a los que con su propósito son llamados. Amén. Entonces, el culto familiar, hermanos, es para hacer una armonía en amor, guiados y cimentados en la palabra de Dios, para beneficio de nuestros hijos. Amén. Ese es uno de los propósitos del culto familiar. Pero los padres debemos de preparar a nuestros hijos desde antes de que nazcan. En el programa pasado considerábamos la experiencia de Jeremías, que Jeremías tuvo el llamamiento desde que estaba en el vientre de su madre. Y así lo debemos de hacer. Desde que el niño ya tiene el soplo de vida, que ya tiene vida desde el vientre de la madre, desde ahí se debe de crear un ambiente propicio para que el niño crezca en obediencia. Debe de haber un cuidado en la madre, debe de haber un temor a Dios por aquel regalo que el Señor ha depositado en tu vientre, cuidar su alimentación, cuidar lo que ella consume, cuidar su cuerpo, porque recordemos que ese cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Así es. Y que esa vida que ya late, qué ambiente está respirando, con qué se está alimentando ese bebé. Y desgraciadamente ahora vemos personas que están en gestación, que están embarazadas y están consumiendo droga, están fumando, están tomando alcohol. ¿Y qué está recibiendo ese niño? Y luego vienen las enfermedades para ese pequeño. ¿Por qué? Porque atrofiaron la mente de ese bebito con drogas, con alcohol. ¿O qué está viendo esa madre? ¿Qué está participando? ¿Cómo habla? Todo eso lo percibe el bebé. Así es. Todo eso lo siente un bebé. Así es. Por eso es tan importante que cuando la madre esté en gestación, la madre está en esos momentos tan hermosos de la maternidad, ella debe de ser respetuosa con su cuerpo, ella debe de cuidar su cuerpo y esa vida que ya late, cuidarlo, cantarle alabanzas, decirle a ese pequeño que ya siente cuánto lo ama y cuánto le pide a Dios, guianza para guiarlo. Sí, así es. Aquí en el libro de Jeremías, recordando un poquito y para reafirmar lo que estás comentando, Jeremías capítulo 1, versículo 5, la palabra de Dios nos dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Amén. Nuestros hijos, como en el caso de Jeremías, ya tenían una misión que cumplir. Todos los que nacemos en este mundo, creyentes y no creyentes, tenemos una misión que cumplir delante de Dios. O sea, no todos venimos por el azar, ni todos venimos a ver qué va a ser de nuestra vida. O los padres no deben de pensar, pues ahí viene mi hijo y a ver qué va a ser de él. No, esas son mentiras del diablo. Todos los niños, como en el caso de Jeremías, desde el vientre de la madre, el Señor le está diciendo que ya lo había apartado y santificado porque tenía un servicio, tenía un ministerio, tenía un talento natural. Amén. Y ese talento natural era el don de la profecía. Amén. Amén. Entonces, todos nuestros hijos, por naturaleza, ya traen un servicio que deben de rendir o un talento que deben de expresar en los caminos de Dios. Y ahí es donde entra la responsabilidad de los padres. Amén. Amén. De inculcar a sus niños desde antes de que nazcan con las recomendaciones que estás comentando y posteriormente desde que nacen hasta que tienen uso de razón. La responsabilidad de los padres es de guiarlos, es de educarlos, es de fomentarles el culto familiar. Que los niños desde chiquitos sepan orar. Cuando nos vean orando,
Y eso lo hemos visto. Amén. Hay niños chiquitos que ven orando a los mayores y ellos cierran sus ojitos y ponen sus manos así juntas. Amén. Tal vez no se puedan expresar, pero Dios ve su corazón y con esas señales que ellos hacen, Dios está percibiendo una oración silenciosa, santa, inocente y divina, que sin hablar sube a la presencia de Dios. Amén. Cuando los niños ya tienen el uso de razón, es cuando ellos toman la decisión de obedecer o de no obedecer. Porque Dios nos da esa facultad, ese libre albedrío. Amén. Pero los padres somos los responsables para educar al niño en los caminos correctos de Dios. Por eso en algunas familias, y aquí ya no nada más me quiero referir a los niños, ni a los bebés que están por nacer, aquí ya me quiero referir a los hijos que son ya jóvenes, o tal vez aquellos matrimonios que antes de conocer a Cristo llevaban otro tipo de vida desordenada, y digan, bueno, es que yo ya no puedo educar a mis hijos porque ya son grandes, porque ellos ya hicieron su vida, porque ya formaron su familia. Hermano, hermana, amigo que nos ven, la palabra de Dios es para todos. Amén. Y para Dios no hay imposibles. Amén. La obligación que nosotros tenemos como padres de familia es enseñar, adiestrar, guiar, corregir, Amén. instruir, enseñar, construir Amén. en obediencia a la palabra de Dios. Pero sin en cambio estamos comentando que los padres son los colaboradores con Dios. Debemos de preparar al niño desde antes de que nazca, hasta que tenga el uso de razón o hasta que salga de la casa. Para ellos es necesaria la colaboración con Dios. Y para eso vamos a ver un ejemplo aquí en el libro de los Salmos, en el Salmo 127, Salmo 127, Amén. versículo 1. La palabra de nuestro Dios nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Estas palabras son condicionales, porque nos está diciendo, si Jehová no edificare la casa, es decir, si el centro de nuestra vida, si el centro de nuestra actividad en el hogar no está Jehová, en vano son toda obra que podamos hacer. En vano sirve el centinela, el atalaya, si en esa torre no está el cimiento de Cristo en ese hogar. De nada sirve edificar sobre arena si no está Cristo en Así esa es. casa. O sea, Por eso es edificar sobre la roca, sobre Amén, Cristo. así es. La palabra de Dios es tan clara y es tan poderosa que nos anima a leerla y a tomarla con gozo, en obediencia. El centro de nuestro hogar debe de ser Jehová. Amén, amén. Porque aquí la palabra lo dice. Y sigue diciendo lo que estás comentando. Dice, en vano trabajan los que la edifican. En vano vela la guardia. El centinela, como lo mencionabas, debe de estar sobre la atalaya, viendo más allá de lo que nuestros hijos ven. Amén. Por demás, nos sigue diciendo, o sea, si Cristo no es el centro de nuestro hogar, la misma Escritura dice, por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es decir, Aquel que se afana, ¿no? Aquel que Exacto. se afana en el trabajo, aquel que se levanta de madrugada con 2, 3 horarios, porque quiere continuar la jornada de trabajo, llega muy tarde, llega más en la madrugada. ¿Por qué? Por el afán de estas riquezas de este mundo, o por llevar una vida que ahorita en este tiempo todo es limitado. Entonces, eso es a lo que se está dirigiendo.
se levanta de madrugada, se acuesta tarde por los afanes de este mundo. Ahogan muchas veces la palabra de Dios. Es. Y ese mismo afán nos lleva a quitarle tiempo a nuestra responsabilidad como sacerdote de hogar. Amén. Ahora, el trabajo es una bendición, Amén. porque el trabajo lo estableció Dios. Amén. Pero el trabajo también debe de llevar un orden. Sí. Es cierto, o sea, por diferentes circunstancias nosotros tenemos que estar trabajando tal vez en exceso o tal vez horas, más horas de las debidas, es cierto. Ahí es cuando debemos de hacer un alto y debemos de valorar si por llevar un dinero más de extra a la casa cortamos la bendición de convivir con nuestros hijos. Ahí es donde viene ese equilibrio. Entonces, por motivos de conciencia, cada quien va a tomar la resolución que le corresponda, porque hay diferentes motivos en los diferentes hogares. Pero yo me pongo como ejemplo, porque yo viví esa situación y permítanme dar esta pequeña experiencia, porque para mí fue bendición. En el pasado yo estaba muy afanado por mi trabajo. Yo no tenía vicios, si tú lo sabes. O sea, yo nunca tuve algún vicio que me atara. Pero yo tenía un ídolo. Y mi ídolo era el trabajo. Y yo trabajaba porque yo me sentía a gusto, me sentía realizado, me gustaba lo que yo hacía, me gustaba la responsabilidad de mi trabajo. Estaba yo a gusto. Trabajaba yo días y días, no descansaba yo. Pero no era por el dinero, sino era por el ídolo que yo ya me había formado de mi trabajo, porque me sentí yo realizado. En cierta ocasión que llegué a la casa, no los encontré a ustedes, ni a ti ni a mis hijos. Y yo decía, bueno, ¿por qué no están en casa y yo estoy trabajando todos los días y ahora que llego no hay nadie? Pues resulta que yo en ese momento me encolericé, me enojé, porque no había quien me atendiera. Y cuando llegaste tú y mis hijos a la casa, yo estaba ya pero muy enojado. Pero cuando los vi entrar, yo vi que mis hijos, mis 3 hijos, traían un rostro cambiado de felicidad, de gozo, y venían cantando unos cánticos que yo no había escuchado, unos cánticos de alabanza. Y a ti, yo te vi de una manera también tan cambiada que lo primero que me dijiste es, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué deseas? Siéntate, descansa, te voy a dar de comer. Para mí eso fue un testimonio que me cambió la vida, porque a la siguiente semana, yo ya me estaba congregando en la escuela cristiana, en la iglesia cristiana. Amén. Entonces, esos testimonios, hermanos, cuando estamos afanados por el trabajo, la misma palabra de Dios nos está diciendo que debemos de darle tiempo a las cosas de Dios, porque aquí, al final del versículo 2 del Salmo 127, dice, pues que a su amado Dios dará el sueño. Amén. O sea, a su amado, al que permanece en Él, al que está en obediencia con Él, nos dará un sueño reparador, que aunque tengamos alguna circunstancia que nos esté angustiando, el Señor la toma porque ya la presentamos ante su trono de gracia y nos da un sueño reparador, pero también nos va a dar una salida. Amén, amén. Y por último, aquí el versículo 3 del Salmo 127, la Escritura dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, Amén. cosa de estima el fruto del vientre. Amén, amén. Cuando dice herencia de Jehová, la herencia de Jehová quiere decir posesión. O sea, la posesión de Jehová son nuestros hijos. Amén. Nosotros somos solamente administradores. Dios nos dio ese regalo, pero como mayordomos, porque nosotros debemos de dar cuentas por nuestros hijos. Amén. Entonces la misma palabra de Dios dice que los hijos, que la posesión son de Dios. Amén. Y la pregunta está, ¿qué razón o qué cuenta vamos a dar de nuestros hijos? Con mucha ligereza,
Muchos de los padres dejan al niño hacer lo que ellos quieran, tomar ¿Sí? decisiones que ellos quieran. Más en este país, que todo les permiten. Todavía en el país donde uno se crió, había reglas, había un orden del padre, que con la mirada éramos muchas veces sometidos. No había golpes, pero con la mirada te decían que estuvieras derecho, que estuvieras bien. Pero ahora se les permite a los niños pequeños estar siendo insolentes, groseros, malcriados. ¿Por qué? Porque están libres, los dejan a tomar decisiones pequeños, aún hasta para tomar su ropa, cambiarse, que dejen al niño que se vista como quiera, Sí. que se arregle como él quiera, Sí. sin saber que esos niños no son de la mamá, son de Dios. Y Dios nos dejó ese regalo para cuidarlo. Sí. Entonces seamos cuidadosos más con los pequeñitos, los niños, instruirlos en el camino Así de es. Dios. O sea, nuestra experiencia ya dentro del cristianismo ha sido una experiencia de sometimiento a lo que la misma palabra de Dios nos está diciendo. Porque esto que tú estás diciendo es muy cierto. Yo recuerdo cómo en nuestra familia nuestros padres nos inculcaban un respeto por los padres. A los padres se les besaba la mano cuando salías y cuando llegabas, cuando te levantabas y cuando te acostabas. Se le daba la honra al padre. ¿Por qué? Porque había un temor de Dios y al padre se le respetaba en ese sentido. Hoy en día, lamentablemente, en esta sociedad tan liberal y lamentablemente también dentro del cristianismo, vemos que hay una falta de respeto a los padres, que los hijos salen, los hijos entran, o los mismos padres se van y vienen. Cuando preguntas por el hijo dónde está, no saben. Y ahí es donde el adversario se aprovecha para venir y dividir la familia. El culto familiar precisamente es otro de los motivos por el cual nosotros lo ejercitamos y lo hacemos como un hábito en nuestra vida, porque ahí nos permite reunirnos en torno al altar y conocer más en profundidad la espiritualidad de nuestros hijos y ayudarlos, porque a través del culto familiar nosotros nos damos cuenta cómo ellos abren su corazón y le expresan a nuestro Señor a manera de oración la necesidad que ellos tienen y a su nivel, a su conocimiento. Son peticiones que tú oyes: Señor, ayúdame a pasar mi examen. Señor, no permitas que los maestros sean tan enérgicos. Señor, no permitas que los amigos estén haciendo lo que se conoce como el bullying, se estén mofando de los compañeros. Esa es la oración de los niños. Y la oración del Padre debe de ser: Señor, los pongo en tus manos, y que esto que hemos sido instruidos con tu palabra, ellos lo pongan por obra en su corazón, y te pedimos es la protección, la cobertura. Líbralos de malas compañías. Amén. Líbralos de maestros abusivos. O sea, esa es la oración que a través del culto de familiar se debe de hacer a nuestros jóvenes. Por consiguiente, o sea, por la edad que ellos tienen, ellos necesitan estar más cerca de Dios porque están más expuestos a las tentaciones del adversario. Y a través de muchas maneras el adversario los quiere cautivar y los quiere atraer y los quiere atrapar en sus mentiras. Por eso es de que muchas familias se dividen. Lamentablemente, y lo decimos con dolor en nuestro corazón, ¿cuántas peticiones de oración a través de los programas de la oración hemos escuchado a madres que se humillan, que se entristecen por la situación de hijos que están en cárcel? ¿Cuántas situaciones hemos visto? Y esto lo decimos como testimonio, o sea, sin señalar, porque nosotros no somos jueces de nadie ni estamos para eso, sino que simplemente nuestro corazón también se entristece por la situación que vemos que esta sociedad se está permitiendo que se viva de esa manera. El culto familiar nos lleva a esa unidad
nos lleva a pulir el carácter, los sentimientos de nuestros hijos. Si hay un hijo que se resiste con el testimonio de los padres y de los hermanos, le va a pasar lo mismo que a mí. O sea, yo lo digo con gozo porque es una experiencia que el Señor me permitió vivir y transformó de un momento de ira a un momento de gozo, de quebrantamiento. Amén. Amén. Y a la siguiente oportunidad que tuve, yo entregué mi corazón a Cristo. Esto mismo lo puede hacer el Señor hasta con el corazón más endurecido. Amén. El Señor luego permite situaciones en la misma familia extremas o fuertes. Las permite, pero para que haya un quebrantamiento. Amén. El culto familiar también prepara para el día que es santificado, para el día sábado. Durante la semana, nuestro culto familiar, estamos exponiendo la palabra de Dios, alabando el nombre de Dios, pero cuando llega ese día, el día de adoración, toda la familia espera el día santo de Dios. Lo hacemos ya con la alegría de decir, hay un alto para adorarlo en familia, para adorarlo en matrimonio, para adorarlo en cómo estás, llegando a la adoración con el culto familiar. Amén, así es. Entonces, a todos aquellos que nos están escuchando, que nos están sintonizando, que nos están viendo, la invitación es la siguiente, hermanos. Experimenten el culto familiar por la mañana, matutino, y por la tarde, el vespertino. Aunque empiece usted solo. Amén. O usted sola. O usted abuelo. O usted hermano, hermanita, que tal vez esté en un hospital, que esté postrada en una cama, que esté enfermo, enferma. Usted puede hacer su culto familiar. Amén. Hágalo en su corazón, dedíqueselo a Dios, conságreselo al Señor, que oiga su oración. El culto familiar es para todos. Y esa es la invitación, y animamos a aquellos hermanos que de alguna manera ya han tenido esa experiencia y que hoy en día todavía la siguen ejercitando, a que se mantengan firmes. No se desanimen, hermanos. Continuemos firmes porque la venida de nuestro Señor está muy cerca. Y aquellos hermanos que no han tenido esa experiencia, por favor, hermanos, una recomendación humilde, con amor, con sinceridad, experimenten ustedes esa experiencia de reunirnos en un altar familiar en nuestro hogar. El tiempo ha transcurrido, mis queridos hermanos. Con este tema, si Dios lo permite, continuaremos la próxima semana y les invitamos a que por favor se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales por medio de mensaje o a través de correos electrónicos, a través de teléfono. Queremos escuchar de ustedes, hermanos, y que este tema, es nuestro deseo, caiga en su corazón y que sea un anhelo y que sea un deseo para que formen ustedes, para que siembren en su corazón ese deseo de unir a nuestras familias en torno al altar familiar por medio del culto familiar. Amén. Estamos con agradecimiento, queridos hermanos, llevando oraciones para las familias, llevando oraciones para los matrimonios, para los hijos. Muchas de las peticiones, hermanos, son de familias y pedimos que la gracia de Dios se derrame en esos hogares. Hermano, ejercita desde tu hogar el culto familiar, una institución, hermano, que se estableció desde el Edén. Desde el jardín del Edén, el Señor dio la gracia de tener comunicación con sus hijos. Por eso en este día estamos agradecidos a Dios porque se está llevando culto familiar. Hermano querido, no pases por largo esta invitación. Desde este día agradece a Dios la bendición de la vida y de tu hogar y de tu familia. Que Dios bendiga grandemente cada hogar y cada familia. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios esté en los hogares. Amén.